que la oración es como un cerco en el mundo espiritual. Pablo dice que después de que nosotros oramos, la paz de Dios viene, amén, sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón como un cerco. El día que usted no ora, su mente y su corazón están desprotegidos. ¿No se ha dado cuenta usted cuando no ora cómo se siente? El peor día en mi vida, por experiencia personal, yo le puedo decir que es el día que no oro. El día que no oro yo me siento cargado, siento una guerra en mi mente. Pero el día que oro, gloria a Dios, aunque no tenga dinero, aunque no tenga trabajo, estoy firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Un cristiano que ora se mantiene firme. El diablo se puede levantar, pero usted se mantiene firme, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Qué lindo. Mire, hermano, yo siento la presencia de Dios, porque esta es una palabra que Dios hoy quiere que la iglesia despierte. Que el día que usted no ora, tú tienes que entender que su mente está desprotegida. Por eso cuando Satanás quiso destruir al siervo Job, le dijo Dios: ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dijo Satanás? De rodear la tierra. Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Acaso no lo ha cercado? Había un cerco. El cristiano que ora, hay un cerco sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su ministerio. Un cristiano que ora, el diablo no puede entrar, porque la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra una iglesia que ora, una iglesia que se mantiene firme en Dios. No hay diablo que la destruya. Gloria sea al Señor. Bíblicamente, mi amado hermano, Dios a la iglesia le dio las herramientas, las armas necesarias para que el diablo no lo destruya. Jesucristo dijo a los discípulos: les doy poder y autoridad y sobre toda fuerza del enemigo. Si la iglesia está viviendo como está, es porque no está agarrando las armas espirituales. Hemos descuidado nuestra vida de oración. Y Pablo le escribe, gloria a Dios, a la iglesia de Éfeso, y le dice: orando en todo tiempo, con toda perseverancia y con toda súplica en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el arma más poderosa que Dios le dio a la iglesia es la oración. Amado hermano, el arma más poderosa de la iglesia es la oración. ¿Por qué usted analiza que hay tanta guerra cuando usted ora? ¿Por qué usted cree que lo más atacado en este tiempo es la oración? Porque el diablo sabe que el arma más poderosa que Dios le dio a la iglesia es la oración. Porque sin oración no hay poder de Dios. Sin oración no hay nada. Donde no hay oración, Dios no se manifiesta. La iglesia tiene que abrir los ojos, mi amado hermano. Tienes que despertar y entender que Dios nos llamó a una relación con Él. Vivir sin orar es como vivir sin Dios. Vivir sin orar es como estar seco, estar muerto. Pero hay gente que no le interesa. Pero ¿sabe qué? Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, háblale. Y Ezequiel se puso sentimental. Dijo: Señor, ellos no me van a oír. Dios le dijo: aunque no te escuchen, tú háblale. Ellos van a tener en cuenta que siempre hubo un profeta que les habló. Y hoy yo vengo como Ezequiel: el que quiera oír, que oiga, y el que no oiga. Pero Dios ha enviado la palabra para que usted despierte. El evangelio no se predica por sentimientos ni por emociones. Yo no vengo a ofenderle, pero tampoco vengo a negar lo que Dios quiere que usted sepa. Yo le predico la palabra con respeto, pero tengo que hablar la palabra como Dios me la da. Y usted tiene que entender que Dios nos está llamando, amado hermano. Dios nos está llamando, así como Dios, amén, gloria sea al Señor, levantó a Daniel. Dios quiere que nosotros nos levantemos. En el libro de Lucas, capítulo 18, Jesucristo les refirió una parábola a los discípulos de orar siempre y no desmayar. Mira lo que dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Me impacta cómo Cristo les enseñó la oración a sus discípulos como una necesidad. La oración no es opcional en la vida de un cristiano. Esto no es: voy a orar porque siento o no voy a orar porque no siento. No. Una necesidad, ¿cuántas cosas usted la hace por necesidad? No porque usted siente, sino porque tienes que hacerla. ¿Cuántas veces usted se va al trabajo aun cuando no quiere? Pero ¿por qué usted cree que trabaja? No porque usted quiera, sino porque usted sabe que es una necesidad. La oración en la vida espiritual de un cristiano es una necesidad. Por eso es importante que usted entienda que a través de una vida de oración Dios nos va a dar victoria. Y Cristo dice en Lucas 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración en la vida de un cristiano no es opcional, es una necesidad. Como trabajar no es una opción, trabajar es una necesidad. ¿Por qué? Porque con el salario de su trabajo usted paga los gastos diarios en su vida cotidiana. Lo mismo es su vida de oración. Usted tiene que mantener una vida de oración, no porque usted sienta,
No porque usted quiera, es que tiene que orar. El orar no es por sentimiento. No es que hoy quiero y mañana no quiero, no, es una necesidad. Cristo, gloria sea al Señor, nos enseña que la oración es una necesidad. Amén. ¿Qué más es una necesidad físicamente? Respirar aire es una necesidad. Usted no respira aire porque no quiere, sino porque si no respira aire, se muere. ¿Por qué usted come? Porque si usted no come, se muere. ¿Por qué usted duerme? Porque si no duerme bien va a terminar loco. Tiene que dormir. Hay cosas que son una necesidad en la vida de un cristiano. El orar es como respirar. Es necesario en la vida de un cristiano. Y yo quiero que usted capte esta palabra, mi amado hermano. La oración en la vida de un cristiano es como el aire que se respira. Vivir sin respirar es morirse físicamente. Vivir sin orar es como estar muerto espiritualmente. Ahora escuche bien. Físicamente lo primero que hace un niño cuando nace es respirar aire. Y la vida de ese niño depende del aire que respira. Cuando usted viene a Cristo y es nueva criatura, lo primero que Dios lo llama es a orar. Porque su vida espiritual depende de su vida de oración. Tanto la vida física como la vida material tiene que ver mucho en nuestra vida. Entender y saber, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Tiene que saber, amén, que Dios nos llama a una vida de oración. Gloria sea al Señor. Tiene que saber que Dios nos llama a una vida de oración. Dele un aplauso al Señor, amado hermano. God is asking us for us to have a life with prayer. La oración es una necesidad en el cristiano, gloria a Dios. A prayer is something that the Christian needs in their heart. Por eso Cristo dijo que debía de hacerse en todo tiempo. Jesus Christ said that we need it all the time. En Lucas capítulo 18 And Lucas, nos habla acerca de una viuda it talks to us about a widow y de un juez injusto en una and ciudad. a judge that was ungrateful. Y cuando nosotros analizamos, mi amado hermano, esta historia, And whenever we analyze about this story, esta viuda venía continuamente donde ese juez injusto. this widow would constantly go to that judge. Dice la Biblia que este juez And this judge, no tenía temor de Dios ni respetaba a hombre. he didn't respect God and he was not scared of any man. Pero hay algo que a mí me impacta mucho, But there's something that impacts me, que esta viuda tenía persistencia. that this widow had a Y lot eso, of y eso es lo que insistence. Dios quiere que nosotros And tengamos. this is what God wants with us, Persistencia en la oración. for us to be constant. Esta viuda This widow, era una viuda débil, it wasn't a widow that was indefensa. on, No había fuerza en ella. that she had a lot of strength, Pero ¿sabe qué tenía? but she had Persistencia. a lot of persistence. No importa qué tan débil usted sea en la It carne. doesn't matter how En la carne, no weak importa. you are in your meat or your skin, Pero si usted se levanta como esta viuda, but if you pick yourself up like this va a ver el widow, poder de Dios sobre you su will casa, see the sobre su strength familia, and sobre sus hijos. the wealth coming into ¿Sabe, your home. ¿Sabe qué es lo que a mí me impacta más de esta You know what historia? impacts about this story? Que para Cristo hablar de la oración, That for Christ, for him to talk about Puso us una praying, viuda. he Puso put una a viuda. widow, y todos sabemos que una viuda but we all know about a widow es débil, is weak. no tiene fuerza, She doesn't have no strength. no tiene nadie por ella. She doesn't have no one with her. Pero Cristo nos está revelando But Christ reveals to us que no importa quién usted sea, that it doesn't matter who you are, no importa la edad que no tenga, matter your age, pero si persiste como esa viuda, but if you're precise, no importa el poder de las tinieblas que se levante contra it su don't matrimonio, matter what the devil comes or va a the ver el enemy poder de comes, Dios en acción you will see the power sobre of su God casa in your y sobre home su familia. and Gloria your sea al family. Señor. Esta es una viuda This is a widow que nos da una gran lección, mi amado hermano, that gives us a lecture sobre persistir en la oración. how to be precise in our prayers. Ahora, hay algo que a mí me impacta mucho, There's something that impacts me, que Jesucristo dice that Jesus Christ tells us que este juez por un tiempo no quiso hacerle justicia. that this judge didn't want to do no justice for this widow. Y eso va a pasar en la vida del cristiano. But this is going to happen to all Christians. A veces clamamos por algo, Sometimes we call pero, out, pero sentimos que no llega. but we feel like nothing's Y happening. decimos muchas veces, ¿será que Dios no nos escucha? But we keep saying, what about, is Jesus Christ not listening to me? Hay un tiempo But there's a time donde el cristiano es probado, where the Christian has donde Dios va a been probar tu persistencia, proved to see if you are donde Dios va a waiting. probar lo que le estás pidiendo. And he is going to test you to see if you're going to continue. Pero también me gusta lo que Cristo dice. But then I like what Jesus Christ says. Pero después de otro tiempo, But after a period of time, el juez cambió de padecer. the judge changed his mind. ¿Qué usted cree What do you think
que este juez lo hizo que cambiara de that this padecer? judge made him change? La persistencia de la viuda. The persistence of this widow. Cristo nos revela que la oración Jesus Christ tells Tiene- us about tiene the tanto prayer poder has a lot of strength, que no importa el poder que tenga el enemigo, that it doesn't matter the strength of the enemy, pero si la iglesia clama, but if the church el diablo no va a poder tener poder sobre if the ella. church prays, the El devil diablo can't tiene que have huirse. anything El diablo with tiene us. que irse de su The familia. devil has to run away from us. Esta viuda, perdón, This widow, también representa a la iglesia. she also represents the church. La iglesia sin Cristo The church without God, es débil. it's weak. Jesús dijo en San Juan 15:5, Jesus says in the Bible, porque separado de mí, because if you're far away nada from me, podéis hacer. there's nothing that you can do. esta viuda representa a la iglesia. This widow represents the church, ¿Cómo estaba la iglesia sin Cristo? how the church was Como without God, ovejas descarriadas que no just tenían like a pastor. lamb without Jesus Christ. Amén, abandonada. It was Sin abandoned cobertura. with no cover. Pero cuando Cristo viene, But when Jesus Christ Él comes, nos acoge. He has covered Y us. Él nos trae a su And presencia. He carries us to Y Él His nos hace presence. poderoso. And He makes us Mediante el poder del Espíritu And He Santo. gives us the power Pero of mediante el Jesus poder Christ. de la oración. With Así His como esta prayer. viuda. Así como esta viuda. Just like this widow, Doblegó un juez poderoso. she put her body Siendo into débil. spirit. Being weak, La iglesia también tiene poder the church also sobre has toda the fuerza power with del every enemigo. La Biblia strength of dice the enemy. en Jeremías And 33:3, the Bible says with Jeremiah, clama a mí claim to me y yo te responderé. and I will respond. Y te enseñaré cosas And I will grandes, show you things, cosas big, ocultas things that are hidden que tú no conoces. that you do not know. La respuesta siempre viene The answer always comes después de que clamamos. after you have prayed. En lo personal, mi amado hermano, In my personal experience, estoy 100% I'm convencido 100% sure, ante la presencia de Dios que está aquí, and the presence of the Lord, que todo lo que Dios va a hacer en su vida that everything that the Lord's going to do in your está life basado a una vida de is oración. based on your prayers. A través de la Biblia, Against the Bible, historia por historia, story after story, se dará cuenta you'll notice que todo lo que Dios hizo, that everything that lo God hizo did, mediante la He oración. did it with Dios prayers. nunca accionó He never did things sin antes no escuchar un without clamor. praying. Cuando los ángeles de Dios bajaban a hablar When con did Abraham, the angels come down with Abraham? cuando Abraham hablaba con Dios, After Abraham called cuando out fue to que God. Jacob tuvo victoria, When was that Jacob Cuando had se quedó en victory? Peniel. After he started praying. cuando fue gloria hacia el Señor que Dios levantó un libertador Where is it that God a los picked hijos up de Israel en man Egipto, whenever it was in hasta que el Egypt? pueblo clamó. After the ¿Cuándo after fue the que town Samuel prayed? nació? When was it that he Hasta was que hubo born? una Ana que clamó. Until there was a prayer. ¿Cuándo fue que Dios levantó un libertador Where is para it that he libertar a los lifted a madianitas? man of God whenever there was a A los hijos de prayer? Israel de los madianitas. Hasta que escuchó un clamor. Until they hear a Les prayer. levantó a Gedeón. That's whenever they lifted Hermano, a yo estoy Gideon. convencido And I'm sure que sin oración that without prayer, no hay nada. there is nothing. Dios no se mueve God doesn't move donde no lo busca. where there nobody looks for Por eso him. Santiago 4:8 This dice, is why, and the Santiago Bible 4:8, says, acercaos a Dios get closer to God, y Él se acercará a and vosotros. He will get closer to you. Isaías 55:6 dice, And Isaac says, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. find God while He can be Dice, found. llamadle. Call Him Dice, entre tanto que está cercano. between that He is close. La pregunta es, The answer is, ¿por qué Isaías dice buscadle? why does it say for us to look for Him? Si no habría que orar, And if we si don't Dios se have to pray, manifestara, perdón, sin que lo buscáramos, and if God doesn't La isn't Biblia no found without dijera us looking for buscarlo. Him, then the Bible gives us a clue. Por lógica. Find me. cuando usted le dice a su hijo, busca algo que ahí te lo deje en la gaveta, When you tell the kids look for something, está diciendo que no le va a llegar a las manos. it means that He doesn't Tiene want que it by hand. buscarlo. He wants you to En look otras for palabras, Dios quiere manifestarse it. sobre And la when God iglesia, tells us that, it's because He wants us Sobre to los be matrimonios. manifested in us, in our matrimony. pero hay que buscarlo. But we have to look Yo for he visto Him. algo, amado hermano. I'm Por la gonna say Biblia, something through the yo se lo Bible. compruebo con toda I seguridad. can prove you through the Bible Que Dios siempre se manifestó. that God will always donde lo manifest buscaban. Himself whenever you look for Por Him. eso el diablo, This escuche is bien, why the devil, va a hacer que usted nunca abra su boca. that he will not let you open your mouth, Porque la boca que se cierra because the mouth that is closed es la boca que no tiene is respuesta. the mouth that doesn't have answers. La boca que se cierra The mouth that is closed es la boca que empobrece. is the mouth that gets poor. Historia por historia, Story through story, yo me he dado cuenta I've noticed que cuando un matrimonio no clama, that if a matrimony es presa fácil doesn't del pray, diablo. it's a prey easily for Una the devil. persona A person que no ora, who doesn't pray, el diablo juega con the él como devil quiera. will play with you. Por eso Pedro dice This is why Peter says, en 1 de Pedro 5:8, 1:5,
Sed sobrios y velad, Be strengthened and pray, porque vuestro adversario el diablo, because our devil, como león rugiente, he anda is like a alrededor, lion ready buscando a quien devorar. to find its prey. Dice que anda buscando. He is looking. En otras palabras, no es a todo el que le puede entrar. It's not everyone. ¿Por qué? Porque si fuera fácil entrar a una Because if it were persona, to be easy to get no dijera que anda anyone, buscando. he wouldn't be looking. ¿A quién usted cree que anda buscando para Who do you devorarlo? think the devil's looking for? Al que no está orando. For those who are not praying. Porque el que ora, Because the person who prays, la oración es como un cerco. it's like a fence Que dice Pablo que después de que oramos, that after we pray, en Filipenses 4, 6 y 7, it tells us, dice que guarda nuestra mente it holds our mind y guarda nuestro corazón. and it will hold our heart. La palabra guardar The word for it to significa cercar hold means to put a proteger fence around us o esconder. or to hide Mire lo us. que pasa cuando el cristiano ora. You know what a Christian, whenever Dios he lo prays, guarda, the Lord puts Dios lo us in a esconde. protection En Cristo Jesús. in Jesus Christ. Y dice qué es lo que guarda. And you know what it holds? Tu mente Your mind y tu corazón. and your heart. ¿Por qué? Why? ¿Sabe qué es lo que el diablo anhela You controlar know de un what the cristiano? devil knows about a Christian? Tu mente Your mind y tu corazón. and your heart. ¿Sabe qué dice Proverbio 23:7? You know what Proverbs tells us? Dice, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Because what's the thinking of your Tal heart, es él. it's what you are. Usted se parece You look like según sus pensamientos, depending of what your sus mind acciones, thinks. Your actions, sus palabras, your words, su conducta. your way you, se the way you parecen a sus conduct yourself, pensamientos. that's what you are. Por eso el diablo sabe que un This is why cristiano the que no devil ora knows who prays or who doesn't. le pone pensamientos. It's who it's going to throw darts Es at fácil him. que entre pensamientos a su It's mente. easy to throw darts at his Y como mind. tu mente no está And guardada, like your mind is not put porque a no has hold orado, and it hasn't been prayed, si te pone un pensamiento de culpa, and someone throws a dart to you, to ¿cómo your será su mind, conducta? how will your conduct will Como una be? persona que camina con culpa. And someone who actually walks with Lord, Porque recuerde because remember, que la personalidad suya y because mía your personality and mind, no la define su it personalidad doesn't física, depend your attitude, la definen sus it pensamientos. depends your thoughts. Usted es Because you are según lo que piensa. whatever your mind Por eso que thinks. aquí hay muchos que el diablo This is why the devil les está poniendo pensamientos keeps negativos. throwing darts at you, negative thoughts. Porque él conoce el poder transformador de los Because he knows pensamientos. how powerful the mind Tú te is. terminas transformando Because you end up transforming convirtiendo yourself into what he wants. en aquello que piensas. Por eso el diablo This is why the devil, va a tratar he will try de que nosotros como iglesia no oremos. for us as a church not to pray. El día que usted no ore, The day that you don't pray, su mente y su your corazón mind and your heart, estarán it desprotegidos. will be unprotected. Yo quiero que nosotros, amados hermanos, And analicemos what esta I palabra. want for all of us to do is, La Biblia dice en Proverbios 4, the Bible 23, and the Proverbs says, sobre toda cosa guardada, but over all the things, guarda tu corazón. take care of your heart, Dice, porque de él because of it, fluye la vida. it will show who you are. La vida que Dios te dio Because the life that God gave está you, en tu corazón. it's in your heart. Pero dependiendo de lo que hay en tu But corazón, depending what's in your heart, así va a fluir tu vida. that is what will flow in your Si, life. si en tu corazón hay odio, And if your heart there's hate, ¿cómo será tu vida? how will your life be? Llena de odio. Full of hate. Si en tu corazón hay culpa, And if your heart there ¿cómo is, será la vida que usted va a vivir? if you feel Llena always de culpa. being Si en su corazón hay rechazo, sad, your heart's always ¿cómo gonna su be vida sad. la va a vivir? And if you feel like you have Llena de been, rechazo. that's how you're going to be. Porque lo que hay en su corazón, Because what's in your heart, dice, fluye para afuera. that's what's going to show. Por eso dice, This is why it says, guarda tu corazón. take care of your heart. En otras palabras, In other cuida words, take care que está entrando a tu corazón. what's coming in your heart. Porque lo que entra a tu Because corazón what comes in, va a fluir para that's afuera. what's going to be reflected. Hay una manifestación There's a manifest hacia afuera outside dependiendo de lo que tienes adentro. from what you have Por eso es que el inside. diablo This is why the devil, no quiere que usted como he cristiano doesn't ore. want you as a Christian to pray. Cuando yo veo muchas personas When I see a lot of people con una mente negativa, with a mind that's so con negative, depresión, with depression, con ansiedad, with anxious, yo ya sé cuál es la causa. I really don't know what's your cause. No ora. I know it's because you don't pray. Y yo sé que es fuerte lo que digo, And I know it's hard what I'm saying, porque yo no vengo a aparentarle because I'm not going to here to present ni a myself creerme más espiritual like que I'm usted. more No, than you. yo vengo a decirle lo que la Biblia But dice. I'm just telling you what the Bible says. La Biblia dice que tenemos que The orar Bible says we have to pray porque hay un diablo because there's a devil que anda como león who is rugiente there like a lion buscando a quien looking devorar. for those who to El eat. cristiano And if a Christian tiene que entender has to understand que sin oración that without prayer, no hay protección sobre there's ti. no protection against us. Por eso lo primero This is the first thing que hace Dios cuando usted ora, that God does to us. dice, ve, guarda tu mente, He takes care of our heart,
guarda tu He corazón. takes care of our mind. ¿Por qué? Why? Porque eso es lo que el diablo quiere de ti. Because that's what the devil wants from us. Porque él sabe que si tu mente está desprotegida, Because he knows that if your mind is unprotected, te tira pensamientos de he will desánimo, throw darts. te tira pensamientos de He'll culpa, throw negative darts. te tira pensamientos de no He puedo, keeps throwing negative darts. te tira pensamientos que no soy And nadie. he's going to put suicide missions Y lo in que your entra a tu mind. mente But whatever comes inside your mind, te termina controlando. that will determine how you are. Yo quiero que usted entienda And I want you to understand por qué es tan importante orar. why it's so important to pray. Número uno, Number one, porque la oración because the prayer es como un cerco. is just like a fence. Una persona que no ora, A person who doesn't pray, su mente y su corazón their mind and their heart están desprotegidas. is unprotected. Si yo le hago esta pregunta, If I ask you a question, ¿por qué usted cree que hay tanta guerra en su mente? why do you think there's a lot of war in your mind? Y yo le preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que oró? And I ask you, when was the last time you prayed? ¿Cuándo fue la última vez que dijo, When was the last time you said, voy a orar esta mañana una hora? I'm going to pray for an hour? ¿Sabía usted que bíblicamente Did you know Bible, lo mínimo the minimum que un cristiano tiene que of orar of a Christian has to pray, es una hora? it's 1 hour? Eso lo dijo Cristo. That's what Jesus Christ Él le said. dijo a los discípulos He told his en Mateo disciples 26, for them to pray. no habéis podido orar You haven't been able to pray? ni una hora. Not even an hour? ¿Cuánto es lo mínimo que un cristiano What tiene is que the orar? minimum that a Christian has to pray? Una hora. At least an hour. Por esta razón For this reason, es que hay muchas guerras en tu mente. that's why you have a lot of words in your Y mind. no se lo digo porque And I'm not saying it because yo sé I'm saying que it. el día que yo no oro, Because the day that I don't pray, siento una guerra en mi mente. I feel like I have a war Siento in my mind. batallas. I feel like Me I'm siento fighting a desanimado. battle and I feel weak. En lo personal, mi amado hermano, In the personal of my el life, peor día en mi vida, no the sé el worst suyo, day of me, I don't know about you. no es cuando no tengo dinero, It's not whenever I don't have money. no es cuando alguien me critica. It's not because someone criticizes me. ¿Sabe cuál es el peor You día know en mi what vida? the va? worst day in my life is? Es el día que no oro. Is the day that I don't pray. Porque el día que no oro, Because the day that I don't pray, mi mente está desprotegida. my mind is a war. Como una casa que no tiene puertas, It's cualquiera like a entra. house that doesn't have a door. Como ciudad sin Anybody can come in. murallas. Como ciudad sin murallas. It's just like a city without walls. Por eso usted tiene que entender That's why you have to understand que la oración en nuestra vida that the prayer in our life, es una necesidad. it's one necessity. Mi amado hermano, My brother, todo lo que Dios va a hacer en tu vida everything that God is going to do in your life está basado en la oración. is based on your prayer. Yo estoy 100% I'm convencido. 100% sure. Como que si aquí estuvieran prendidas, así como están prendidas todas It's estas like luces. all of these lights are turned on, Y yo le garantizo aquí no hay oscuridad. and I guarantee that there's no darkness in Así yo le here. digo que Dios no va a hacer That's nada how si usted no sure ora. I am that the prayer, Dios no God is hace with nada. you. Yo le garantizo a las damas que de aquí, I guarantee the women que si se levantan en un espíritu de that oración, if y'all start praying, Dios las va a usar. God will use you. Mire, yo por el espíritu decirnos que aquí hay damas con grandes potenciales. I'm telling you that I by the word of Pero ¿sabe God, qué that I pasa? know women have a lot of ¿Sabe qué potential. pasa? No tienen anhelo por But lo you que Dios know les what's dio. happening, that they don't have that willing. Una persona A person que no tenga visión who doesn't have a vision espiritual no ve nada en ustedes, damas. spiritually won't see Pero una anything. persona con visión de Dios But a person with the vision of God sabe que en ustedes hay knows potenciales. that you have a potential. En ustedes hay grandes And llamados, grandes you have a propósitos. lot of purpose in God. Pero ¿sabe qué pasa con las damas? But you know what's happening with the Se han women? estancado. They have put themselves stuck. Yo a veces veo a las damas cómo cantan, I see how the women sing, cómo predican. how they pray, Y and yo digo, how they, Dios tiene grandes how llamados they para preach. ellas. And I know that God has a lot of calling in them. Pero hay damas que se quedaron en la But there's silla. some women that have been sitting, Y Dios tiene grandes cosas con ellas. and God has something with them. Como Moisés Just like Moses, se había quedado contemplando la vara he got there just standing with por no his saber stick, lo que él cargaba en su but mano. he didn't know what he was holding in Y his así hay hand. muchas damas But there's a lot con of grandes women cosas de Dios, here with a lot of power of pero Lord, están estancadas. but they're stuck. Lo mismo les digo a los The caballeros. same thing I tell the men. Los caballeros tienen gran potencial de Dios, You amado have a hermano. lot of potential. Mire, por eso la Biblia dice, This is why the Bible says, mi pueblo fue destruido my town was destroyed porque no tuvo conocimiento. because they didn't have no knowledge. La palabra conocimiento The word of knowledge se is, aplica a no tener it visión. applies of not having a Hay vision. personas que no tienen visión People don't have de vision lo que Dios tiene para what ellos. God has prepared for you. Por eso viven una vida This is why you have a life desalineada de lo que Dios tiene para ellos. unaligned to the Lord. Porque una persona sin Because a visión person without a vision no puede ver quién es en Dios. can't see what himself is without Pero God. cuando nosotros oramos, But whenever we pray, Dios nos va a mostrar el God camino. shows us our way. Por eso Dios dice en Jeremías, This is why God tells us in Jeremiah, clama a mí, climb it to me yo te respondo. and I will respond. Dice, yo te enseño I will teach you cosas grandes things big y ocultas. and hidden. En otras palabras, Another way, lo que usted no está viendo,
the things that you don't see, cuando comience a orar, when you start praying, se va a ir manifestando. it will be starting to show up. Poco a poco, cuando A usted little comienza a by orar, little as you start praying. eso lo puedo decir yo en mi vida And I want personal. to tell you personally, Cuando yo vine a Cristo when hace I 8 años, came to God 8 years ago, yo nunca me imaginé I never thought que yo hoy estuviera aquí that I would be predicándoles. here preaching to Nunca me you. imaginé ir a I otros never estados a thought about predicar. going to another country. Pero cuando comencé a buscar But a Dios, whenever I started looking for God, miraba que lo de Dios en mí se He kept manifestaba. calling me out. Y yo decía, wow, But then I kept saying, wow, entre más lo busco, the more I find Him, Dios más fluye en mi vida. the more He comes ¿Sabe into my por qué hay life. personas You know why persons no pueden ver lo de Dios en su vida? can't see the visions? Porque no le buscan, Because they don't look for Him. porque no oran. Because they don't pray. Y se ven And you can see como personas humanas. that they're human. Se ven como cualquier persona They look común. like they're a common human. Pero usted en Cristo, But you in your life with usted no es Christ, cualquier persona. you're not any Usted es alguien person. especial. You are someone special. ¿Sabe cómo me veía yo You know how I see hace más myself de 8 años? 8 years ago? ¿Y cómo me veía la gente? And how people see me? Si usted fuera al aldea donde yo vivo, From my time where I used to live, ¿sabe cómo la gente me decía? the people know me El by borracho. the drunk, El drogadicto. the drug addict, Amén. El callejero. the person who was El just in the haragán. streets, the person Pero who ahora que doesn't do vine a nothing. Cristo, But now that I'm in muchos God, de ellos a lot of se them han see quedado me now, sorprendidos. that they're surprised. Le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Usted tiene que aprender a verse. You have to learn how Como to Dios see lo ve. yourself, how God sees you. Mucha gente a mí me veía A lot of people saw y me, yo también me llegué a ver and I would see myself como un borracho, as a drunk, como un marihuanero, like a drug addict, como un alcohólico. like an alcoholic. Pero Dios, como ve el pasado But God sees my past presente and my present y el futuro, and my future. Él nunca me vio así. He never saw me that way. Él me vio como lo que ahora usted me está God viendo. sees me how y'all see me now. Hay personas There's people que están estancadas that are stuck porque te estás viendo cómo estás hoy, because you see yourself how you are pero right no te now. estás viendo cómo Dios te va a But you mirar. don't see how God sees you in your future. ¿Sabe por qué José no se detuvo en la You know cisterna? why Jose didn't get stuck where he was Porque él at? ya se había visto lo que iba a hacer en el Because he futuro. already knew how God was seeing Por eso him. que José lo lanzan a la cisterna That's why whenever he was praying, y él no reniega he didn't complain. y él no se estanca. He didn't get stuck. ¿Por qué? Why? Porque él decía, Because he said, lo que estoy viendo ahora because what I see now no fue lo que yo vi hace is años not what I atrás. saw years before. José sabía Because Jose knew cuál era su destino: what was his llegar a destination, Egipto how to get to y ser el Egypt, segundo rey and how to be the next después de king Faraón, after the y Pharaoh alimentar a un was pueblo there. And he knew he had to para que guide no his pereciera town, de hambre. how not to ¿Cómo die usted se está viendo? from food and No sé cómo starvation. usted vino en esta noche. I don't know how you came tonight. No sé cómo usted se está viendo. I don't know how you see yourself. Probablemente se vea como alguien que no But sirve. probably you see yourself like nothing. Como dijo Mefiboset, Just like another person from the se Bible miraba said. como un perro, He saw himself like a se dog. miraba como alguien He inservible. saw himself like nothing. Pero sabe, But you know, ese hombre que se veía como but un that perro, man that he kept saying that el he rey lo loved, mandó a llamar. the Lord called him. Muchas veces, But sometimes, most of the time, nosotros tenemos we have something. una opinión diferente a la que Dios We tiene. have a different opinion in ourselves. Nosotros nos miramos diferentes But como we Dios nos see ve. ourselves different. Este hombre que estaba renco, This person En lo de Bar, that was lo de Bar, hijo de that Jonathan, he was the son of Jonathan. él se veía como un perro, He looked himself like a como un dog, miserable. like he was a miserable dog. Pero el rey le dijo así: va, But the God, Mándame a llamar a ese que king tiene told him mentalidad de for him to perro. go bring him, mándame a llamar a ese que tiene mente de call borracho. him. Porque cuando esté aquí, But whenever he will be se va a here, dar cuenta que no es lo que él he piensa. will notice that he's not Cuando what he tú vienes a was. Cristo, Whenever you come to the te das God, cuenta que no eres lo que tú you piensas. will notice that you're not what you think. No era lo que tú pensabas. You're not what you kept thinking. Probablemente estás en las drogas, Probably you're in drugs, teniendo luchas con malos having hábitos, some malos wars, deseos, and you're having some kind y te estás of viendo desires in your life, but conforme you lo que eres hoy. you're living what you are Pero no te estás viendo today, como Dios te but ve. you don't see what God has for you tomorrow. Dios te ve diferente al God hombre. sees you different. Dios te ve God sees you diferente. differently. Pero hoy yo quiero que tú entiendas But today I want you to que la understand oración es clave that para the que usted pueda plea conocer. is for you to understand, para que usted pueda conocer lo que Dios tiene so para you su vida. could know what God has for you. Yo me he dado cuenta, amado hermano, y ya I con have esta palabra voy a ir noticed- terminando. With this La last Biblia word, I'll dice- finish. The Bible says En Jueces capítulo 6, at Judges 6, los hijos de Israel, the kids, the man from Hicieron lo Israel, malo. they did the bad 7 años ante los ojos de Dios. 7 years in front of the Lord. Dios los entregó a los madianitas God has given them to por causa del pecado.
because of their sins. Porque el pecado Because the en sin la vida del hombre in the life of the le da man legalidad al diablo has given the power to para the que pueda devil tomar dominio, for them to come and para get que you. pueda apoderarse de tu So he vida. could get hold of your life. 7 años Israel But vivió 7 years Israel lived, que los madianitas prisoned, le robaban todo lo que sembraban. everything that they Eso es lo have, que hace el diablo they have cultured. cuando nosotros pecamos And this is what happens to us Entra a whenever we nosotros, sin. y se apodera de lo que Dios We nos dio. provide the devil for Te him to quita la come paz. into us. He'll take Se apodera our del peace, gozo que Dios quiere darte. our happiness. Se apodera de la esperanza. He takes Se away our apodera de tu happiness, salvación. our salvation, Se apodera de tu vida espiritual. our spiritual Pero life. ¿sabe qué dice la Biblia? But you know what the Bible says? Que habitaban en cuevas. That they would live in themselves in caves. Pero la Biblia dice And the Bible says que hasta cuando clamaron, until they finally Dios les claimed, envió un ángel that's whenever he y sent le them levantó an un angel. libertador And they had destroyed. llamado Gedeón. Gedeon was the one who came and ¿Sabe destroyed. qué es lo que más me impacta de esta historia? You know what impacts me? Que mientras el pueblo no clamó That por 7 años, until the town didn't pray for those 100 Dios no years, hizo God didn't nada. do nothing. teniendo un Dios poderoso, Having them a God pero that was estaban aguantando powerful, hambre. but they were holding hunger. Teniendo un Dios poderoso, Having a strong estaban God, huyendo. they were there suffering. ¿dónde estaba el problema? Where was the problem? El problema que hemos cometido The nosotros. problem was that Hemos cerrado nuestra they boca. closed their mouth. Esa boca con la que usted pide comida, That mouth that you ask for food, le hemos cerrado para orarle a Dios. we have closed it because we didn't pray. Cuando usted analice esta historia, amado But hermano, whenever you analyze this story, usted se da cuenta you'll notice que a Dios no lo mueve ni tu, that ni tu God doesn't necesidad. move anything of your necessity. A Dios no lo mueve tu crisis, He doesn't move your No lo mueve tu increase. enfermedad. He doesn't move your sickness. no lo mueve tu tristeza, It won't move your sadness. no lo mueve tu It depresión. won't move your depression. Claro, Dios quiere ayudarte, Obviously, God wants to help you, pero eso no mueve a Dios. but that doesn't move God. ¿Cómo yo le muestro por la Biblia que eso no mueve, que no mueve a How Dios? am I going to show you by the Bible that that doesn't move El God? pueblo estaba esclavo por los madianitas Because the whole town was being Estaban sufriendo. enslaved and they were suffering, y Dios no hizo nada. but God didn't do nothing. ¿Sabe hasta cuándo Dios acciona? You know, until when God started Hasta doing cuando something? el pueblo hizo Until the town lo que dice Jeremías. did what Jeremiah said. Clama a mí, Claim to me, yo te responderé. and I will respond Dios to no you. acciona And God will si do no hay the un work. clamor. Why? Because that's Dios está whatever esperando hoy He claimed. un clamor de tu vida. And He's waiting for you to claim. Probablemente tú estés en depresión, Probably you're in estés depression, cargado, and you're full, frustrado, and you're frustrated, atado en las drogas, and you're tied to en los drugs, vicios. and you're Y Dios quiere alcoholic, ayudarte. but God wants to help you. Pero ¿qué Dios está esperando de But what ti? is God is looking from you? Un clamor. He's waiting for you to Alguien be que diga como claiming and Pedro, praying. Señor, sálvame que perezco. Do like Ayúdame que me what estoy the men hundiendo. of God did. They No prayed. aguanto este problema. Clama. Claim. No cierres tu boca. Don't close your mouth. La Biblia dice, abre tu boca y yo la The llenaré. mouth, the God says El for you error to más open your grande. mouth, and I will help you. El error más grande de la iglesia The worst thing about our church es is que ha cerrado su boca that we close our mouth para no clamarle a Dios. for us not to pray. Dice la Biblia, The Bible says físicamente, physically, todo lo que ellos sembraban, everything that they Los have madianitas se lo cultured, robaban. the Medialitas would take it pero away hay from algo muy them. triste que a mí me puso a pensar. But the sad part about it is, Dice, ve, de este modo empobrecí a Israel. but in this way, this is how I poured them. El propio pueblo de Dios His empobrecía. own town kept getting poorer and Dios poorer. los sacó de Egipto I got them out of Egypt para tener victoria, for them to have a pero victory, dice que empobrecían. but they kept getting poor. Estaban cautivos, They were captive, teniendo un Dios poderoso, having a God that was ¿Sabe por qué? powerful. You know why? porque cerraron su boca. Because they closed their mouth. ¿De qué modo empobreció Israel? And how way they got poor? No abrió su boca. Because they didn't open their mouth. La boca que se cierra The mouth that is closed es la vida espiritual que se is your empobrece. spiritual life. ¿No se ha fijado que cuando usted no ora, Haven't you noticed that whenever you don't pray, cómo se siente? how do you feel? Se siente seco, You feel dry. se siente como preocupado, You feel empty. se siente triste, You feel sad. siente una carga, You siente feel una lucha. very, Y very full. usted dice, ¿pero por qué? But why? Es que si no hay oración, Because without a prayer, no hay presencia de there's no Dios. presence of Lord. Mire, yo por eso siempre digo This is algo. why I say something. La oración The prayer es lo más atacado en la vida de un cristiano. is it's something that's being attacked to the Yo quiero, mi Christian amado life. hermano, I want you, brother and que sister, esta palabra se la lleve en this su corazón word to take it and treasure it in your heart, y que usted entienda and for you to understand que sin oración that without prayer, Dios no hará nada. God won't do nothing. Yo quiero que usted hoy venga a esta iglesia, pero se lleve una palabra. I want you to be in this Si usted se church. lleva esta palabra en su If corazón, you follow this word, su vida espiritual va a your cambiar. spiritual life will change. ¿Sabe por qué hay tanta guerra en la You oración? know why there's a lot of war in your prayer?
Porque aún el propio Cristo, Because even Jesus Christ, en Mateo 26, in Matthew, it tells us esa mañana que iba a ser crucificado, that day whenever he was going to be crucified, dice la Biblia que se sintió triste, he said that he was feeling se sintió sad. angustiado He felt anxious. y en sí mismo And with himself, no quería ir a la cruz. he didn't even want to die Y él himself dijo, either. Padre, pasa de mí esta But he copa. kept telling Lord, pass this ¿Y sabe cup. qué hizo él? And you know what he did? Dice la Biblia que se fue a orar. He went and prayed. Probablemente oró He probably prayed al término como de 3 horas. about 3 hours. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? You know what's the most Que a powerful? través de la oración That after he prayed, tuvo victoria, he had victory. tuvo dominio He had para his cumplir la domain. voluntad de Dios. Because La the oración te voluntary lleva of the God a que was tome dominio de la carne everything y a that que la he voluntad de prayed, Dios se cumpla it gave him en tu victory. casa, en In tu his familia, home, in his life, en and tus everything. hijos. La oración es clave. After you pray, Cristo estaba angustiado, Jesus Christ was anxious. pero ¿qué hizo en su angustia? But what did he do whenever Oró. he was anxious? He prayed. ¿Qué tienes que hacer en tu angustia? What do you have to do whenever you're anxious? Hacer lo que Cristo hizo. Do what Jesus Christ did. ¿Qué dice Hebreos 12:2? What does in Hebrew say? Puesto los ojos en Jesús. Put your eyes in Christ, Lo que Cristo hizo because what Christ did en sus momentos difíciles, and his moments yo tengo and que hacerlo. difficulties, I have to do. porque Él es nuestro ejemplo. Because he's our example. Cuando te sientas angustiado, Whenever you feel anxious, ora. pray. Cuando te sientas triste, When you feel sad, ora. pray. La oración quita The prayer takes la away preocupación y la angustia. you're anxious. Santiago 5:13 dice, And, Santiago and James 5:13 says, dice, si está alguno de vosotros afligido, if one of us has been feeling haga oración. sad, make a prayer. La oración The prayer es la mejor medicina is the best medicine para un alma triste y angustiada. for a soul who is anxious Y and Dios es sad. el mejor doctor And para traer sanidad Jesus Christ interna. is our best Solo doctor. clama. Just claim. Amado hermano, Just brother, yo quiero que esta palabra quede I want plasmada en this su word for corazón. you to Mire, take yo no it vino a to treasure it in your emocionarlo. heart. I'm not here Yo vine a just que usted happy. entienda que esta palabra quede plasmada en I su want it corazón. to stick in your heart. Y que después de que usted salga de esta And iglesia, after you get out of this church, no salga como entró. you don't come out like you came No in. salga en ignorancia espiritual. I don't want you to be ignorant Salga from this con un word, conocimiento, but I want you to have knowledge, sabiendo y entendiendo knowing que en la oración está el poder. that the prayer is the power. En la oración está la respuesta. And en your la oración prayer está la is the victoria. answer, and your prayer En is la the oración está victory. lo que tú And the necesitas. prayer is what you need. En la oración And the prayer vamos a encontrar is where you will lo que Dios find tiene para nosotros. what God has Yo in no your heart. vengo a emocionar a I'm not nadie, here to show you, ni a faltarle respeto tampoco. for me to find you, Pero al mismo tiempo, but at the same time, vengo a decirle lo que Dios me dijo. but I'm telling you what God told me. ¿Por qué? Why? Porque Dios me hablaba a mi corazón Because God told me in my heart y me decía, esta es la crisis and que está tells viviendo la me that iglesia. this is the crisis that our church is Y yo en living. el espíritu, And God, in my spirit, yo percibo la crisis y la pobreza I see that we are espiritual falling que hay en in muchas poorness spiritually, en los jóvenes, and the youth, en las damas, and the women, en los caballeros and in the men, y en los ministros. and us as Hay una ministers. crisis muy profunda. There is a crisis. No es de dinero, It's not money. no es de luces. It's not lights. Luces tenemos, We have a lot of lights. templo tenemos, We have a temple. predicadores tenemos, We have people. cantantes tenemos. We have singers. ¿Sabe qué es lo que no tenemos? But you know what we don't have? Hombres que tengan una vida Men who have life de oración. with prayer. Como Daniel, Like Daniel, oraba 3 veces al día. he prayed 3 times Daniel a day. 6:10. He would show us. Como David, Like David, oraba 3 veces al he día. prayed 3 times Salmo a day. 55, 16 y And 17. Psalms tells us, Como Pablo, like in, que dijo, in the oren sin Bible, cesar. he said, pray. Lo que la iglesia está careciendo es de oración. What the church is needing is prayer. Como dijo alguien, no le busquemos 5 pies al gato. Let's not find 5 legs Solo to tiene a 4. cat. That's what people say out there. Ese es el problema y la crisis más grande de la iglesia. That's the problem with the crisis at this Yo le church. garantizo hoy a la iglesia I por guarantee medio del Espíritu Santo by the Holy que si la Spirit iglesia se that levanta, if the church hombres y picks mujeres, themselves damas, up, men, caballeros, women, jóvenes, youth, and all en un kids, espíritu de oración, with the spirit of prayer, esta cosa va a cambiar. all of this will change. La presencia de Dios se va a His manifestar. presence will be El Espíritu manifested Santo in va a this place. descender, The Spirit of va a God bautizar, will be shown, va a and we liberar, will have va a baptism renovar, of va a spiritual despertar life, esa hambre and it will Hay pick up that corazones hunger apagados. of us, Lord. por la poca vida de oración. And it's because our mouth ¿Sabes qué was hace la closed. oración? You know what the prayer does? Como cuando tú le echas leña a una llama de It's like fuego. whenever you put logs into a Entre fire, más leña le echas, the more logs that you más put fuerza into agarra. it, the more powerful Ya Dios it puso el gets. fuego en ti. That is, God already put that fire Pablo le dijo a in you. Timoteo, He told us aviva in el the fuego Bible, que ya está en ti. put Pero that, tú tienes que avivarlo. keep that fire burning. Dios no va a hacer por nosotros God is not going to do with us lo que nos toca hacer a what nosotros. we want to do. Él ya puso el fuego. He already put the fire. Avivarlo no le toca a Dios. To keep it going toca a ti. is not God's will. Mediante la it's búsqueda. our way for us Mediante to la keep putting oración. it. And the only way to do it Mediante is la by praying. palabra. Mediante la Blaming. integridad. Mediante el ayuno. Meanwhile, we keep fasting Encender el fuego
that will avivar el keep the fuego. fire going. Te toca a ti. But that's our Hoy responsibility Dios to nos keep it llama a going. nosotros, amados hermanos, Today, God is calling us out a despertarnos y a for us to levantarnos. wake up and pick en la ourselves oración. up in prayer. Esta es la crisis más grande. This is the crisis most bigger than La we have. mayoría de los The avivamientos majority of everything que han habido that has en la come historia, in the story, cuando usted mira el principio, when you start seeing the beginning, ¿sabe cuál fue la clave? what was the key? Oración. Prayer. ¿Sabe cómo la iglesia You know what the church, primitiva the primitive se church, levantó en el avivamiento? picked himself up, Hechos 1:14 dice, and the Bible says y perseveraban todos estos to preserve themselves unánime all together en oración. and prayer. Ahora, ¿cuál fue el resultado de orar? What was the result from them? El resultado lo tenemos en el capítulo 2. And after in chapter 2, Dice, ve, y de pronto vino and then after el that, Espíritu Santo the Spirit, y fueron todos llenos and everybody del was poder de Dios baptized of- y comenzaron a hablar en lengua, in a different comenzaron language. a echar fuera every demonios, single los one of them paralíticos se levantaban, expelled demons. los ciegos veían, and everybody los who mudos were hablaban. blind, they were Ahora, able to see. ¿cuál fue el principio? And what was the beginning? La clave está en el The key was 1:14 de Hechos. Dice, ve, perseveraban To preserve en yourself oración. and prayer. Vemos un avivamiento, And we see a un mover del Espíritu, of people moving. pero miremos el principio. But we have to see how in Oración. the beginning it was by prayer. Cuando los matrimonios dejan de orar, Whenever we have matrimonies that stop escuche praying, bien, el listen, diablo está atacando mucho los matrimonios. the devil is Y mientras attacking yo oraba, a lot of matrimony. Dios me administraba mi And corazón. whenever I was praying, this is Hay what God matrimonios, no se ministered me. descuiden, escuche bien, For you no not se to descuiden. get yourself distracted. Una vez yo le dije a alguien, I told myself, cuídate one de time, esto. take care of yourself. Me dijo, this. creo que usted comió mucho. But and then someone told me, I Creo think que you usted ate está a hablando lot. disparates. I think you're ¿Está just bien? talking nonsense. A los días se dio But cuenta then que no at era the next disparate. day, I've noticed that Mi it amado wasn't hermano, cuando Dios nonsense. habla, Because whenever God capte talks, y atienda it's la because He voz de talks Dios. for us at Hay times. matrimonios There's matrimonies que no tienen que descuidarse en la oración. that doesn't have to stop praying. Hay padres y madres There's fathers and que tienen mothers que orar por sus hijos. who have to pray for their kids. Oren. Pray. Cuando se levanten, oren. Whenever you wake up, Hagan pray. una rueda así en su casa. Make a Oren por circle sus in hijos. in your home and pray. Le voy a decir que I'm going to tell you something. a veces hay padres y madres There's sometimes que sus fathers hijos en la and iglesia se están mothers perdiendo. that their kids are getting lost. Hermano, Brother, tenga visión de atalaya. have a ¿Usted mission. sabe cuál era el trabajo de la atalaya? You know what was his work? Alertar, To alert, pero también tenía visión. but he also had a vision. Captaba por dónde el enemigo He venía. captured whenever people were looking. Padres, When the enemy madres was coming. que están aquí Father hoy. and mother, please, vigila tu familia. please Ora guide your con tus family. hijos. Pray for your Y Dios me daba family. esta palabra. God keeps giving me this word. Quisieran ruedas al Make a acostarse. circle in your Agárrense home. de las manos así, hagan Grab una your rueda. souls in hand. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay jóvenes en depresión, Because there's a con ganas lot de of matarse, children who are in depression con ganas de irse para el mundo. with them to have ¿Y suicide sabe qué es lo más missions. triste? And you Que know los what the padres no sadness saben. is that the father doesn't know. El diablo está ganando The ventaja. devil is winning victory. Cuando usted esté con sus hijos, ore, Whenever amado you're hermano. with your children, No se descuide. don't get distracted. Los matrimonios, no se descuide. Matrimony, don't get ¿Por qué usted cree que hay distracted. tanta división entre Why el do you esposo y la think there's a esposa? lot of division between Son guerras que el diablo matrimonies? quiere dividirlos. It's war of Pero the devil. reprendamos al diablo, amado hermano. we have to En la oración repent. está el poder. And we En have la to- oración está la we unidad. have to pray En la because oración of se the prayer, that's destruyen whenever we y se have revientan strength. las obras del diablo. And then everything La will oración be tiene demolished poder from the devil. para quebrantar To y para break- doblegar todo poder del diablo. to break all Porque those- Dios nos dio poder All the y knots autoridad because God has sobre given toda us fuerza that del will for enemigo. us to do it. Mi amado hermano, My brother and sister, este es el consejo de la this palabra. is what I give La you. oración The prayer es siempre. is always. No tiene que sentir orar para You don't sentir have orar. to feel Usted sabe the que hay necessity gente to pray. que porque no siente orar no ora. But it's not because you don't feel the need. Mire, si yo hubiera sentido orar para orar, Because ya if it's for tiempo me me hubiera ido para el having mundo. that feeling, I'd never want to pray. Hay momentos que usted no siente orar, There's moments that I don't feel like wanting to pero pray. tiene que orar. But I have to. ¿Por qué? Why? Porque la oración es una necesidad. Because the prayer is a necessity. ¿Cuántas personas How many people se han ido a trabajar enfermos? have gone to work sick? ¿Por qué usted se va a trabajar hasta enfermo? Why do you go work sick? Porque trabajar es una necesidad. Because work is a Si no necessity. trabaja, no hay dinero If you don't work, there's no money. para pagar los gastos de su vida Because you have cotidiana. to pay your own bills. La oración, hermano, But escuche the bien. prayer, my brother, Iglesia, no es opcional. it's not an option. Es sí It's y yes, es un sí. and it's a yes. En tiempos buenos It's time y en good, tiempos malos and there's time bad. hay que orar. And the Cuando no times you sientas always orar,